día 1, tengo un evento de liquidez, cobro 30, 50 millones. ¿Qué hago? Escuchar a todo el mundo, tomar una primera decisión de dónde dejo el dinero, pero el mensaje subyacente es decir, no tengas prisa. Y una vez ya tienes claro más o menos imagínate que has decidido, oye, un tercio, dentro de cada rama, ¿cómo lo irías estructurando? Caja 1, la liquidez, caja 2, el estilo de vida, caja 3, el legado y caja 4, el perpetual growth, ¿no? ¿Cuál es el mejor fondo que te ha funcionado o el que mayor atención te ha cautivado? Dentro del buyout español, uno de los que mejor está funcionando a día de hoy es... A vosotros llegan 400 oportunidades al año, que os llama activamente gestores, y de esas seleccionáis 10 cada año. Sí. ¿Qué criterios utilizáis para seleccionarlas? Nosotros tenemos mucho foco puesto en el low mid market, tanto europeo como americano. ¿Cuáles son las principales lecciones que has sacado? 3 cosas que he aprendido son esta. No se acaba el mundo por venderle el negocio en la empresa familiar. Otro aprendizaje muy importante es buscar emprendedores que sepan navegar el mercado y pivotar, y en la parte de equities cotizadas de no enamorarte de una compañía, ¿no? Fijarte un objetivo de rentabilidad y saber cuándo vender. ¿Qué es lo que no volverías a hacer? Puedes ir muy rápido a perder dinero y puedes tardar mucho en recuperarlo. Estamos con el Soci hoy de For Founders. Hoy vamos a hablar de inversiones. Ya os he dicho que hemos cambiado al partner, ¿no? De que hace las entrevistas. A veces traigo a Raúl con los zapatitos y hoy con Marc. Hoy vamos a hablar de un tema que es sobre inversiones, pero más estructuradas, más grandes, más profesionales. Hoy estamos con Albert Butet, Managing Partner de Inderhubs Investments. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Muy bien. Pues, Marc, ¿tú qué tal? Muy bien, todo en orden y nada, muy contento de tener a Albert aquí, que la verdad es que hace tiempo que íbamos detrás, y que nos explique un poco qué es Inderhubs, ¿no? Bueno, pues Inderhubs Investments es el family office de nuestra rama familiar, de la familia Botet, en el cual es nuestra oficina de inversión familiar, desde donde gestionamos el patrimonio familiar de una manera estructurada y con visión de largo plazo. ¿Qué es un family office exactamente? Para los que no sepan o no estén familiarizados. O sea, un family office yo creo que puede tener muchas definiciones, ¿no? Pero yo creo que una frase que puede resumir lo que es realmente es una oficina de inversión familiar, ¿no? Por traducir el nombre, pero desde el cual se diversifica y se invierte de manera planificada y a largo plazo, yo diría que a ultra largo plazo, el patrimonio de una familia, ¿no? Para de esta manera, ya sea manteniendo un negocio operativo a veces o una vez vendido, se pueda gestionar de manera profesional con miembros propios de la familia, con miembros externos, para de este modo garantizar la preservación del capital, ¿no? Del patrimonio mismo. Son uno de los principales inversores, los family office, en fondos de venture capital como el nuestro, y también en inversiones directas, ¿no? Que también veremos en operaciones de financiación de startups. También los family office invierten mucho directamente, y tenemos la oportunidad de que Albert nos explique mucho más de eso. O sea, los family office principalmente son los accionistas de casi todos los activos, ¿no? Alternativos, ¿no? Aunque sea que se comercialicen vía bancos o vía tal, al final hay gente detrás que está invirtiendo dinero, ¿no? En productos financieros. Así que ellos son los que indirectamente o directamente invertís en compañías o en startups. Tal. Oye, yo si quieres, lo que yo sería súper interesante es que nos explicas un poco la historia de la familia, ¿no? Porque nos estabas explicando ahora, la verdad que Claro, súper interesante. Sí, al final, bueno, resumiendo un poco, ¿no? Porque la trayectoria de la empresa familiar pues tiene ya más de 66 años, ¿no? Nuestro abuelo le compra en el 1939, después de la Guerra Civil Española, el Ultramarinos que tenía su padre, que estaba en la calle Diputación con Roger de Flor, aquí en Barcelona, y la tienda, pues después de la guerra, obviamente estaba vacía, ¿no? Entonces mi abuelo se pone al frente y con 25 años. Entonces, desde el 39 hasta el 59 está haciendo funcionar su Ultramarinos, que es el típico colmado que había aquí en Barcelona, esquinero, que ocupaba toda la fachada, y en el 59 abren lo que fue el primer supermercado, ¿no? Que por aquel entonces era bastante innovador el formato de autoservicio, donde tú ibas con tu cesta, tu carro, llenabas la cesta, ibas a la caja y pagabas, más allá del concepto de Ultramarinos que era detrás del mostrador, ¿no? Mi abuelo siempre decía que cuando
iban a abrir, todo el mundo les decían que se estaban locos, que les iban a robar absolutamente todo, Claro. ¿no? Que cómo se podía confiar en que las personas entrasen en la tienda y luego... ¿Y de dónde le vino a tu abuelo poder hacer eso? Bueno, pues él junto con otros dos socios, el señor Carbó y el señor Prat, de ahí que venía el nombre de la compañía, Capravo, cada uno tenía un ultramarinos y un poco pues aconsejados por quien gobernaba entonces, y habían importando el modelo de Estados Unidos, ¿no? Que básicamente es de donde viene casi toda la innovación. Deciden abrir este primer supermercado, ¿no? Que también estaba aquí en Barcelona, en la calle María Claret. ¿Ya se llamaba Capravo? Sí. Se llamaba Capravo. O sea, a mí me hizo mucha gracia, porque yo no sabía, siempre había escuchado, bueno, pues en Cataluña Capravo es una marca hiper conocida, ¿no? Con super branding. Y que Capravo venía, ¿no? De las iniciales de las tres familias. De tres apellidos. De tres apellidos, que eran... Carbó, Prat y Botet. Ok, y Botet es una de las ramas Exacto. donde vosotros tenéis vuestro family office. Exactamente. Oye, ¿cómo evoluciona esa compañía? De un supermercado hace 66 años, ¿no? Sí, a día pues, de hoy. La historia, explicada en una sola frase, ¿no? Se abre en el 59 el primer supermercado, se vende en 2007 con algo más de 550 tiendas, donde había habido varios procesos de money por el camino y demás, ¿no? Un momento en el que era una industria bastante fragmentada y hay un proceso de consolidación, porque es un negocio de volumen y poco margen, ¿no? Con lo cual es competitivo en ese aspecto. A partir de ahí, en el 2007 se vende a Grupo Eroski, la compañía, pero sí que el Family Office se funda en el 92, ¿vale? Con el objetivo de diversificar la rentabilidad del negocio operativo, ¿no? O sea, el dividendo que se generaba cada año se invertía en una SL, donde a través de esa SL se diversificaba el riesgo, ¿no? Un poco remitiéndonos a lo que decíamos al principio de la conversación, los Family Office, el objetivo intrínseco de estas oficinas de inversión es diversificar el riesgo que tiene una familia propietaria de una empresa en otros tipos de activos. Yo te estaba comentando antes que participé cuando era un pipiolo en porque la Caixa invirtió antes de la venta, ¿no? Creo que fue un 20%, no me acuerdo qué valor. 25, y pues yo no recuerdo si eran casi 1.000 millones de valoración, es que no me acuerdo cuánto fue. Más, sí. Un poco más, sí. Y que me tocó chuparme todos los contratos. Mi jefe me hizo leerme, sé lo que decía en la due diligence, en la Caixa las cosas se hacen bien. Me tocó leerme los 500 y pico contratos de alquiler uno por uno y proyectarlo con un Excel. Y no solo eso, sino porque mi jefe quería que fuera a verlos presencialmente para ver si existían o no, porque en función de qué fuente de información había siempre uno o dos de desviación. Te dejaron pasar las dietas y kilómetros, ¿no? No, porque al final lo convencí y con una nota registral, sabes que el local existe. En aquel momento no existía Google Maps que te pudiera ver que el de esta no, pero que también era muy confiable, ¿no? De que la mayoría existen, porque la mayoría comprábamos. Pero bueno, como había habido bastantes procesos de adquisición, no recuerdo, como Enaco, no sé, una serie de procesos de... Varias, sí, por toda España además. Sí, que había consolidado. Metrixon es un despacho de abogados, pero no solo es un despacho de abogados. Durante los últimos 25 años he invertido y he fundado decenas de startups, por lo que no solo te ofrecemos el mejor servicio legal para empresas tecnológicas e innovadoras, sino que te podemos conectar con las empresas y con las personas que te ayudarán a seguir creciendo en más de 20 países. Entra ahora en metrixon.com y cuéntanos qué necesitas. Juntos llegamos más lejos. Oye, esa compañía, ¿quién lo compra? O sea, ¿quién compra Capravo y más o menos qué importes se manejan ahí? O sea, lo compró íntegramente el Grupo Eroski, o sea, dentro de la cooperativa Mondragón, y la cifra de compra estuvo alrededor de los 1.300 millones. Oye, ¿por qué decide vender? Porque era un negocio que, ¿no? Por lo que dicen, también supongo que generaba sus dividendos, ¿no? Porque, sí. No sé si tú nos puedes decir por qué se decide vender un negocio. Bueno, un poco la historia era un proceso, un momento de la historia, ¿no? En el que había una consolidación grande dentro del sector y era, pues eso, o comprabas o eras comprado, ¿no? En ese sentido. Así que, bueno, llegado el momento, fue un proceso largo, ¿no? En el que obviamente pues está habiendo 3 familias accionistas, tuvo que llegarse a un consenso, pero sí que se vio el momento en el que, no porque la compañía fuese mala en absoluto, porque como dices, fue una compañía rentable que repartía dividendos y demás, pero bueno, era llegado el momento, pues parecía una buena oportunidad. Muy bien. Oye, y esto de que comentabas, no, ya montamos el Family Office en el 92, ¿no? Porque esto sí que es un problema muy común al final del empresario, que empieza a juntarlo todo, ¿no? Y empieza a montar todos los activos y a lo mejor empieza a comprar pues activos de la fábrica con los activos de los dividendos y lo mezcla todo, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento conviene
hacer esa separación y pasar más a tener una estructura profesional, ¿no? Vale. Sí, yo aquí puedo remitirme a los hechos, ¿no? Porque yo en el 92 era bastante jovencito, ¿no? Tenía pues 8 o 9 años. Así que nuestro padre en ese momento lo que decide es, bueno, visualiza, ¿no? Decir, oye, pues tenemos un negocio familiar en el que yo estoy dedicado a full time job, ¿no? Pero sí que me genera unos retornos y unos dividendos. Pues a partir de ahí, él, como es una persona pues inquieta y demás, decide empezar a montar su SL y a partir de ahí vehiculizar un tipo de inversiones distintas o en mercados cotizados principalmente para diversificar el riesgo, siempre con esa visión. Albert, si empezaras hoy porque tuvieras un efecto, ¿no? Tienes un evento de liquidez. Un evento de liquidez. Ponemos en el ejemplo de, oye, que muchos emprendedores nos siguen, oye, ¿en qué momento tiene un evento de liquidez? ¿Cuándo sale a cuenta montarlo? ¿Y cómo empezar? ¿No? Una manera interesante de verlo es decir, oye, un family office no ha de tener más de un coste de un 0,5% de lo que son los assets under management, ¿no? O sea, del total de tu patrimonio. Con lo cual yo creo que es razonable decir que un family office puede tener un coste mínimo anual, ¿no? Coste total, incluye sueldos, alquileres, etcétera, etcétera, todos los costes alrededor de los 150.000 euros, ¿no? 150.000 euros. Sí. Si esto ha de ser un 0,5%, si haces la matemática al revés, pues esto te da que para tener un single family office y no utilizar un multifamily office, tienes que estar alrededor de los 30 millones de euros. ¿Qué es un multifamily office? Aquí lo hablamos mucho naturalmente, pero para... Un multifamily office vendría a ser la figura de un gestor o un EAFI, ¿no? Donde agrupa varios individuos o familias que tienen cierto patrimonio y les define una estrategia de inversión conjunta, ¿no? Vale. Del poder poner delante la... O sea, tú dices, oye, cuando tienes un cierto volumen, tiene sentido dedicarte tú full time, sino lo que hay gente, ¿no?, que se dedica a gestionar. Fuera de la esfera de banca privada, banca comercial, etcétera, etcétera. Oye, ¿cómo es tu día a día? Mira, si quieres, echamos un paso atrás, ¿no? Y entonces entendemos también el cómo ha ido evolucionando el family office y por qué a día de hoy hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Mi hermano se incorpora en el 2015, yo me incorporo full time en el 2018, después de varios años de trayectoria profesional fuera del family office, pero sí que estábamos directamente relacionados con el family office en los consejos trimestrales de familia, ¿vale? Donde nos reuníamos pues para repasar qué es lo que estaba haciendo. Nuestro padre se tomó las molestias de organizar unas reuniones trimestrales donde explicaba qué estaba haciendo él, ¿no? Y así es como con el tiempo pues nos hemos ido profesionalizando en el mundo de la inversión y entendiendo qué es lo que queremos hacer, ¿no? Pues desde un asset allocation, ¿no? O sea, una estrategia de inversión 100% cash en un momento dado hasta lo que estamos hoy, que es aproximadamente un 30% en inmobiliario, un 30% en mercados cotizados y un 30% en mercados alternativos, que mercados alternativos es private equity, venture capital y private debt, pues ha pasado un poco de todo, ¿no? Pero sí que nos hemos ido a fijar en los inversores, como decíamos antes, de ultra largo plazo, ¿no? Que son los institucionales, los fondos de pensiones y los endowments americanos, ¿no? Que más o menos esta es... ¿Qué son estos últimos? Los endowments americanos son los fondos de las universidades. ¿Vale? ¿Y qué habéis aprendido de ellos, de esta gente? ¿Qué lecciones habéis sacado? Pues lo que hemos sacado sobre todo es diversificar en los 3 grandes bloques que hemos dicho: real estate, mercados cotizados y mercados alternativos, ¿no? ¿Qué objetivo de rentabilidad buscáis como family office? Nosotros nos hemos marcado tener una rentabilidad de inflación más 5, con lo cual hay años que puede parecer, ¿no? Hace 2-3 años atrás que teníamos una inflación pues cercana al 10%, sacar una rentabilidad neta de doble dígito pues era todo un reto, pero al final cuando estás, como dicen los americanos, ¿no? For the long run, pues tienes que marcarte objetivos asumibles, ¿no? En este sentido, nosotros lo que queremos que... ¿Y si lo habéis conseguido? Porque yo te decía, vamos, a mí me parece como un reto, ¿sabes? O sea, inflación más un 5, una inflación un 3, más un 5... Nosotros tenemos un gráfico donde tenemos la inflación y los retornos del family office y casi cada año, desde los últimos 11, estamos por encima. ¿Qué hay que hacer, tío? Para conseguir eso, porque yo no lo he conseguido. Entrando en detalle, claro... Por ejemplo, has hablado de 30-30-30, ¿no? En inmobiliario, ¿qué rentabilidad buscáis? ¿Qué buscáis en financiero y qué buscáis en alternativos, ¿no? Y entiendo que
¿La inflación os va marcando cada año la allocation que hacéis a cada uno de ellos o no? No, nuestra allocation es estándar, ¿no? O no estanca, sino estándar, es porque al final lo que has de hacer es planificar a muchos años vista, ¿no? Con lo cual, si tú estás cambiando, y esto lo sabes bien, si estás cambiando tu estrategia, ¿no? Como cuando construís un portfolio en fondo, tú tienes que tener claro lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, de esta manera, una vez tienes definido la set allocation, empiezas a implementar o a invertir en ciertos tipos de estrategias. Entonces, más allá de entrar ahora a decir, oye, pues tanto inmobiliario, yo te hablaría del agregado porque es que si no, nos podemos perder en demasiados detalles que en este sentido pueden desvirtuar un poco, ¿no? Al final yo creo que lo importante es el objetivo global y a partir de ahí es donde pones alocas en cada tipo de estrategia, ¿no? Oye, entonces, día 1, tengo un evento de liquidez, soy un emprendedor y vendo la compañía, la startup, no sé, y cobro 50 millones. ¿Qué hago? Primero celebrarlo, ¿no? No nos vamos a engañar, ¿no? O sea, el primer día, ¿no? Vale, vendo la compañía un viernes, supongamos, pasa el fin de semana, estoy tranquilo y el lunes ya mi teléfono empieza a sacar fuego, ¿no? Pues es decir, escuchar a todo el mundo, tomar una primera decisión de dónde dejo el dinero, déjalo en cuenta, el tiempo necesario hasta que te sientas cómodo para empezar a tomar decisiones válidas y acertadas y con las que te sientas cómodo, ¿no? Que eso es un mes, 6 meses, un año, pues tú mismo, hasta que te sientas cómodo. Pero el mensaje subyacente es decir, no tengas prisa, tengas prisa en invertir. Y una vez ya tienes claro más o menos imagínate que has decidido, oye, un tercio, ¿tú cómo abordarías, ¿no? Por ejemplo, dentro del real estate, pues desde invertir directamente, invertir en fondos, ¿no? De inversión, no sé, en SOCIMIs cotizadas, ¿no? En productos alternativos. ¿Tú qué es? Dentro de cada rama, ¿cómo lo irías estructurando? Un poco una cosa que va viendo, ¿no? Para definir también, es decir, el teorema o la ley de las cajas, ¿no? Donde, es decir, caja 1 la liquidez, caja 2 el estilo de vida, caja 3 el legado y caja 4 el perpetual growth, ¿no? Entonces, a partir de aquí, tú decides un poco... o sea, la primera caja has dicho... en inglés, ¿no? Es liquidity, lifestyle, legacy y perpetual growth. Sería un poco... Y esto es una teoría que tiene JP Morgan, donde te ayuda un poco a definir, ¿no? Es decir, ¿cuánta liquidez necesitas generar para mantener un estilo de vida X? ¿Cuánto tiene que ser tu legado para futuras generaciones? ¿Y qué parte se deja a crecimiento perpetuo invertido en vehículos? ¿Y esto que lo hacéis? ¿Una reflexión internamente en la familia o en el consejo familiar? Y tomáis esa decisión de decir, oye, ¿cuánto? O sea, la liquidez, entiendo, el dinero que necesitáis cada uno, pues con vuestros salarios, ¿no? Y para vivir o disfrutar de la vida. Que es importante también remarcar que decir un family office, un emprendedor puede vender su compañía por X millones y decir, oye, pues yo ya estoy hasta aquí, pongo a una persona a gestionarlo y me dedico a cualquier otra cosa que me apetezca hacer, ¿no? Claro. De ahí que me vaya generando unos ingresos, una renta anual, mensual, siempre intentando ver cuál es la manera fiscalmente más eficiente y ya está, y te dedicas a eso. Pero nosotros tomamos la decisión dedicarnos, tanto mi hermano como yo, de manera profesional y con nuestro full-time job y con nuestro salario. Entiendo que tenéis una estrategia marcada, que la revisáis cada año, cada 3 o 4. Cada 3 o 4 años decís, oye, ¿cómo irían un poquito, digamos, las cajitas estas y cómo irían los porcentajes que inviertes a cada tipo de asset? Entonces, en vuestro día a día, ¿qué hacéis? O sea, ¿cuál es el día a día tuyo? ¿Qué hacemos, no? Pues llegamos el lunes por la mañana a la oficina, ¿no? Y cada lunes a primera hora tenemos una reunión interna del equipo donde nos sentamos todos y durante una hora nos explicamos y compartimos cómo va a ser la semana de cada uno y de esta manera pues estamos todos al día, ¿no? Justo a continuación tenemos una siguiente reunión que le llamamos Deal Flow, donde nos reunimos con el equipo de mi hermano y yo, con el equipo de inversión, y ahí tratamos todos los temas que estamos viendo dentro de la parte alternativa, ¿vale? Nuestro volumen total de oportunidades que vemos al año está alrededor de unas 400
y acabamos invirtiendo en un total de 10. Ahí es inversión directa o fondos. Desde un fondo, un mega fondo de buyout, hasta pasando por startups del entorno Barcelona, Madrid, hasta fondos de venture, fondos de deuda, fondos de infra, todo en general. O sea que de 400, o sea, inversiones alternativas, porque para el que no sepa qué son las inversión no cotizada. Inversión no cotizada, o sea, inversiones que te vienen gente, pues como nosotros, ¿no? De el mundo del venture capital. Oye, ¿quieres invertir en startups, especialmente en fases iniciales, etcétera? Pero dentro de inversiones alternativas está el private equity, que más estaría... O sea, todo lo que no puedas ir tú y comprarlo en la bolsa. Comprarlo en la bolsa. Ok. Y oye, a vosotros llegan 400 oportunidades al año, que os llama activamente gestores, como nosotros, ¿no? Es decir, te presentamos la oportunidad y de esas seleccionáis 10 cada año. Sí. ¿Qué criterios utilizáis para seleccionarlas? Vale, nuestra estrategia en alternativos, que para recordar de la foto grande de la asset allocation es una tercera parte, pues dentro de este tercio, la mitad más o menos se va a fondos de private equity o fondos de buyout, un 30% se va a venture y un 20% se va a deuda. ¿Vale? Entonces, ¿qué miramos en cada gestor? ¿Vale? Yendo por partes. En la parte de buyout, principalmente, nosotros tenemos mucho foco puesto en el low mid market, tanto europeo como americano, y también español. ¿Vale? Somos un inversor, somos una familia inversora española y nos gusta tener contacto y presencia en el ecosistema, ¿vale? Tanto de venture, pues a través de nosotros, por ejemplo, y luego, sobre todo, track record de la gestora, ¿vale? Ya sea por número de fondos levantados y donde puedas tener un track record demostrable, o si es un gestor de nueva creación, por el track record personal de los gestores como personas individuales. Y también invertís directamente, ¿no? Tenéis, ¿no? Como fama, ¿no? De que habéis invertido ¿en cuántos proyectos habéis invertido? Pues mira, el primer proyecto de manera directa lo hicimos en 2003. Bueno. Y hasta la fecha hemos hecho 44 compañías. Y a día de hoy tenemos un portfolio de 22 aproximadamente. Pero no tienen por qué ser solo tecnológicas, ¿no? También hay un poco de todo, ¿no? No solo tecnológicas, sí que es cierto que siempre hemos buscado un poco más este ángulo, pero sí que recientemente pues hemos estado invirtiendo en proyectos más de la economía tradicional, ¿no? Como podrían ser restaurantes, un club de pádel y demás, ¿no? Que también yo creo que es donde no siempre hay que ir a buscar este extra riesgo de negocios tecnológicos que luego son los que te dan el upside, en verdad. Pero bueno, volviendo a lo de la diversificación, pues siempre tiene sentido, ¿no? Bueno, lo que nosotros vemos, ¿no? También aquí, que muchos negocios a lo mejor no son para el venture capital, pero que son buenos negocios que generan buenos rendimientos. Lo que pasa es que pues, a veces me quieren, pues yo que sé, más CAPEX, ¿no? Por ejemplo, el tema de tiendas, ¿no? El tema de tal, que pueden ser súper buenos negocios, pero que a lo mejor dentro del mundo nuestro VC tecnológico, pues no encaja tanto. Exacto. Oye, volvamos a los 400 oportunidades 10, dices, oye, tenemos una serie de características por las cuales tomamos, pero ¿cómo, no sé, eres tú quien decide se invierte o tienes que ir a presentárselo a la familia? Y antes de eso, ¿cómo generáis ese deal flow, no? Es muy proactivo vuestro, inbound, outbound. Entiendo que mucha gente os contacta. ¿Cómo gestionáis tener que decir tantos nos? ¿No? Sí, siempre con eso siempre hacíamos la broma, ¿no? Es decir, es que nuestro trabajo es decir que no a prácticamente todo, ¿no? Pero es que es verdad. O sea, porque si no al final sobrediversificar también es un error, ¿vale? En este sentido. Y entonces, pues desde el 2007, que es cuando se vende la compañía, hasta hoy, pues ya han pasado casi 20 años, ¿no? Me parecía el 2007 fue ayer, han pasado casi 20 años. Tú te has de hacer tu marca también, ¿no? Como inversor, al igual que un fondo, pues también ha de construir su imagen, su track record y su reputación. Nosotros como inversores también, ¿no? En este sentido, con lo cual al principio era mucho más reactivo, ¿no? De estar sentados y a ver qué viene y sobre todo muy de la mano de banca de inversión y banca privada sobre todo. Y luego con el tiempo, pues a medida que vas creciendo, entendiendo el tipo de activo en el que te estás metiendo y demás, ya sea cotizado o no, etcétera, te sientes cómodo con ir a buscar distintas opciones e irte enredando, ¿no? En estrategias más sofisticadas y diversificando más. Con lo cual, desde que incorporamos al equipo de inversión, ahora casi 3 años, claro, hemos pasado de ser 2 personas, que éramos mi hermano y yo, a ser 4
con lo cual obviamente pues también tienes más capacidad, ¿no? Hemos implementado software también que nos ayuda en el Family Office, que nos ayuda a gestionar el pipeline, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, con herramientas y recursos, pues siempre llegas a más. Oye, y perdón, lo que decías, ¿no? Tenemos un comité de inversiones que nos reunimos aproximadamente una vez cada mes y medio, donde todas las oportunidades que vamos trabajando en las reuniones de Deal Flow las presentamos al comité de inversiones y ahí las aprobamos. ¿Cuál sería, desde tu punto, el mínimo importe que tienes que poner? No en cantidad, sino a lo mejor, no sé si lo tenéis medido, decir, oye, pues yo menos de un porcentaje de mis assets no los pongo. No, claro. Y viéndolo como un fondo de fondos, ¿no? Te dicen, no, es que tener un fondo de fondos que invierta en 50 fondos no tiene sentido, ¿no? ¿Qué número? No sé si tenéis. Nosotros nuestra estrategia ahora a día de hoy de alternativos aproximadamente tiene unas 150 líneas entre fondos de deuda, buyout, fondos de venture y directas, y sabemos que esos son demasiadas, ¿vale? Venimos de una época en la que comprometíamos o hacíamos importes más pequeños en más fondos, pero también para conocer, y ahora estamos reduciendo el número de relaciones con tickets más relevantes. Y ahí cómo entran los vintage years. También evidentemente la gestión de la tesorería de los capital calls, que es cuando los fondos llamamos la llamada de capital para hacer los desembolsos y las distribuciones. Ahí entiendo que vuestro Excel tiene que dar miedo. No está mal. O sea, como te he dicho, 150 líneas de diferentes inversiones, y a partir de ahí pues lo que tienes que hacer es planificar muy bien, ¿no? ¿Cómo hemos llegado nosotros a hacer esto? Hemos dicho, oye, nosotros con el tiempo queremos que la pata alternativa tenga este peso, un 30% en el asset allocation global. Esto significa X unidades monetarias, lo que se traduce en un presupuesto de inversión anualizado, ¿no? Teniendo en cuenta que los fondos, cuando empezáis a llamar capital, estáis entre 4 y 5 años invirtiendo, y entre 4 y 5 años desinvirtiendo, con lo cual has de hacer la estimación, decir, oye, pues hasta aquí voy a estar metiendo dinero y hasta a partir de aquí voy a estar recuperando, ¿no? Y de esta manera con todos los fondos que inviertes por cada año. Nosotros trabajamos con un presupuesto anual donde hacemos este allocation de 50% a buyout, 30% a venture y 20% a deuda. Muy una de las cosas que nos dicen Family Office, ¿no? Que lo que ha pasado en el mundo del Venture Capital es que no ha distribuido, ¿no? Estos últimos 3 años no ha distribuido el dinero. Entonces a vosotros también, a los inversores, os obliga a no comprometer en muchos, ¿no? Hasta que no tengáis devoluciones, ¿no? Esto sería un poco... Porque ¿cómo ves tú el mundo del Venture Capital ahora mismo? Yo creo que desde el 20 hasta el 23, casi 24, ha sido años de reajuste, y el 24 ha sido un año ya de normalidad, donde todo está más o menos esperado, ¿no? Y entonces sí que es cierto que el Venture pues venía de años muy buenos. 2021 también hubo salidas y exits muy buenos, IPOs, etcétera, pues obviamente ha corregido, ¿no? Y sí que, bueno, los ajustes, a veces hay gente que sale beneficiada, y hay mucha gente que no, pero son necesarios para el mercado, ¿no? Y entonces hay una máxima que también es la de mantente invertido siempre, ¿no? Entonces, si estás para el largo plazo, pues ve haciendo cada año con tu visión y a dónde quieres estar de aquí 10, 15, 20 años. ¿No? O sea, lo que con Marc compartías, ¿no? En diciembre siempre tenemos una reunión interna nosotros para ver cómo ha ido el año, cuáles son las que mejor performan, las que no, y luego en enero hacemos conclusiones. Una de las cosas que a mí me fascinan más es que cambia mucho la rentabilidad por año, ¿no? De los VCs, o sea, que decir, me parece, sí, los vintage, ¿no? Le llaman los vintage years, los fondos del año. Las añadas. Las añadas, exacto. Sí, como el vino, pero con los fondos. Sí. Y me quedé bastante loco porque los fondos del 2021 o 2020 y 2021 se nota un bajón del dinero que se ha distribuido, que prácticamente pasa a cero. Sí. Los fondos que casi no han distribuido, ¿no? Porque obviamente han invertido en periodos 2020, 2021, 2022, que eran periodos buenos, y no han conseguido desinvertir. No solo eso, los markdowns que han habido, que es las correcciones de la cartera, que tenías a lo mejor una valoración muy elevada por lo que venías de años 21 de buenas rondas, pues ahora han corregido, ¿no? Oye, ¿cómo vosotros pensáis mucho en esto de las añadas o no le pones mucha atención porque vas poniendo dinero cada uno y, oye, pues algunos se habrá pues entiendo que si estás diversificado, pues tendrás... Para nosotros es una cuestión de presupuesto. Okay. Entonces, nosotros destinamos un presupuesto por añada y entonces cuando tenemos las distintas estrategias alocadas, pues ya empezamos a buscar cosas para la siguiente. Oye, en alternativos, ¿cuál es la rentabilidad que esperaríais?
Pues aproximadamente yo creo que lo que es private equity buyout, lo mínimo que tendrías que exigir sería alrededor de un 15. Neto, ¿eh? Neto. En venture tendría que ser superior al 20. Y en deuda depende de la estrategia, pero alrededor del 10. ¿Y os salen esos números a vosotros? O sea, ¿realizados o qué? Sí, los fondos realizados. Más o menos. Más o menos. Algunos bien, algunos menos, pero en general... Y no hay la tentación a veces que decir, oye, joder, ¿qué pasa si lo pongo en el Standard & Poor's, ¿no? Sí, sí. Bueno, este es el eterno debate, ¿no? Entre la gestión activa y la gestión pasiva en la parte cotizada, ¿no? Donde decir, oye, pues lo meto todo a fondos indexados y me olvido, o realmente me tomo mi tiempo de conocer a gestores que te presentan estrategias específicas, oye, pues quizá con un enfoque más al sector financiero, un enfoque más tecnológico, un enfoque más a infra, etcétera, etcétera, más industrial. Entonces, bueno, viene a ser, entonces nosotros tenemos un poco de todo aquí también. Oye, ¿cuáles son las principales lecciones que has sacado desde el 2007, ¿no? O sea, hasta ahora que tú dirías, oye, pues mira, las 3 cosas que he aprendido son esta. Yo te diría, la primera, ¿no? Y que esta también, pues se la pregunta a mi padre, que oye, ¿qué has aprendido, ¿no? De esto de poner en marcha un family office. Y él lo primero que decía es, no se acaba el mundo por venderle el negocio en la empresa familiar. ¿Tu padre no se arrepiente? ¿O sí? No, No. aunque él, bueno, o sea, después de vender sí que estuvo un tiempo, pues oye, que te ha quitado una parte de ti, ¿no? Él empezó a trabajar en las tiendas cuando tenía 14 años. O sea, otro aprendizaje muy importante es que antes de involucrar a miembros de la familia a gestionar de manera directa el patrimonio, es que estas personas que se van a dedicar a ello quieran hacerlo, ¿no? Y quieran tomarse el tiempo de aprender, entender qué es invertir, qué implicaciones tiene y qué relación con el patrimonio quieres tener también, ¿no? De esta manera. Y eso es como los 2 takeaways más importantes. Porque siempre te saldrá mejor poner a un profesional a gestionar eso si no eres tú quien se toma el tiempo necesario de aprender y entender que puedes ir muy rápido a perder dinero y puedes tardar mucho en recuperarlo. ¿Utilizáis advisors? O por ejemplo, imagínate, fondo de private equity, o de deuda subordinada de no sé qué y de no sé cuánto. A ver, entiendo que todo se puede... Claro, o sea, un poco lo que hacemos es, vamos bastante de la mano de placement agents, es la palabra técnica, ¿no? ¿Quiénes son esos? Estos son personas que representan a fondos con distintas estrategias por todo el mundo y se dedican a ir a buscar inversores y ellos se llevan un fee del compromiso que haga este tipo de inversor. Entonces, obviamente sí, porque es que si no, llegar a un fondo de Flexible Capital de Boston, si no te llega a través de un placement agent, no llegarás tú, ¿no? Oye, ¿cuál es el fondo que no sé si es el mejor fondo que te ha funcionado o el que mayor atención te ha cautivado? Yo creo que dentro del buyout español, uno de los que mejor está funcionando a día de hoy es Aurica. Dentro del healthcare, ¿no? Históricamente diría que es Orbimed, en nuestro caso. Dentro del mundo del buyout europeo, pues ahí están las grandes casas que históricamente lo han hecho muy bien, pero bueno, ahora hay nuevos gestores que lo están haciendo bien, pero que no están con el DPI aún, con lo cual es difícil ahora es decir ahí. Lo que son el venture, hemos tendido a ir más hacia fondos de fondos, ¿vale? Y dentro de los fondos de fondos americanos, nosotros estamos muy contentos con Top Tier Capital Partners. Dentro del venture español, pues hay varios nombres, ¿no? Yo te diría, históricamente, quizás de los más antiguos son Nautas, ¿no? Donde ya van por su fondo 6, ¿no? Que están ahora levantando. Vosotros estáis haciendo muy bien en este sentido también, el fondo 2. Vienen también gestoras, pues oye, como Bonsai, que también tienen un track record, Kibo, que lo están haciendo muy bien. Y después en lo que son fondos de deuda, pues había un gestor español, pero que ya ha dejado de levantar fondos, era Atrea, que estos funcionan muy bien, era deuda subordinada, como decías. Y luego y creo que no me dejó ninguno. Oye, y también hacéis search funds, ¿no? O sea, ¿esto qué tal? Pues nosotros aquí estamos empezando y es una manera muy interesante también de llegar a estas pymes que difícilmente
irán a través de fondos. ¿Vale? Estamos hablando de estas compañías de EBITDAs de 2, 3, 4 millones, donde los fondos de buyout difícilmente se meten, ¿no? Con lo cual, a nosotros a día de hoy estamos invertidos en 4, creo, pero sí que también es curioso, como España es uno de los países después de Estados Unidos, ¿no? Que es donde nace el modelo, en Stanford. Gracias al IS, pues se ha potenciado muchísimo, ¿no? Y se ayuda a estas personas con inquietud emprendedora a emprender, pero desde un punto un poco más avanzado, ¿no? En este sentido. Yo ahí sí que había leído la diferencia que hay entre un family en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Que a lo mejor aquí es más preservación de capital y en Estados Unidos se lo plantean más como que son más emprendedores y más son pues primeras generaciones que incluso lo ven como un propio negocio, un family office, ¿no? Bueno, es que de hecho para nosotros nuestro family office es nuestro negocio. O sea, nosotros el concepto, ¿no? Un poco hemos pasado de una familia que tiene una empresa familiar a convertirnos en una familia empresaria, ¿no? En este sentido, donde invertimos en muchas empresas. Bueno, al final, si tú creces, ¿no? Si pues la inflación es un 3,5, ¿no? Y más un 5 son 8,5, ¿no? Es como cada año, ¿no? Tus beneficios suben un 8,5%. Interés compuesto. Un interés compuesto que la verdad que la bomba, ¿no? Si se consigues. Oye, no hay un riesgo, porque esto me pasó a mí, ¿no? Yo cuando he tenido 2 eventos de liquidez, pero claro, a mí lo que me pasó es decir, no quiero perderlo. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que luchas también. Claro, yo no me di cuenta. Yo en mi caso fui a un gestor y dije, mira, ponlo ahí en la bolsa, pero que no se pierda. Claro. No, ¿qué pasa? Que no pierdas, pues es que ganaba un 2%, ¿no? Bueno, mires al año un 2-3. 2-3. Y entonces dices, bueno. Gana más el gestor que tú. Bueno, sí, gana más el gestor que yo, pero espérate, y Hacienda, ¿no? Porque claro, tenía patrimonio, y no sé, no me acuerdo cuando pagaba, si un 0,75, un 1, que tú dices, joder. Digo, pues estoy destruyendo valor, porque si no la inflación es un 3, yo estoy generando un 1 y destruyo valor. Hasta que un día dije, no, hay que ir a saco, porque luego también pensé que ese dinero no lo utilizo para nada. O sea, bueno, ahí viene un poco lo del perpetual growth, ¿no? Que es la cuarta caja, de decir, oye, ¿qué necesito y cuánto dejo aquí puesto para que vaya haciendo y que vaya con el mercado, ¿no? O sea, una máxima es que difícilmente vas a ganar al mercado, ¿no? O sea, esto es así. Entonces, porque el tiempo lo demuestra. Entonces sí que puedes hacer el outperformance algunos años y demás, pero el mercado es el que es, ¿no? Y entonces, a tu pregunta de la fiscalidad, ¿no? De qué haces, pues hay que intentar volver al principio, es decir, cómo diversifico para tener diferentes estrategias que satisfagan mi objetivo de inflación más 5 y a partir de ahí cómo puedo ir construyendo y consiguiéndolo. Vale. Oye, ¿qué es lo que no volverías a hacer? No sé si te lo puedo preguntar o no, pero a lo mejor donde que has perdido mucho dinero en alguna cosa concretamente o algo. O sea, cosas que han pasado, ¿no? Y un caso sonado pues es el de Madoff. El de Madoff a nosotros nos pilló. O sea, pues mira, pero es que claro, te lo venía a presentar bancos de primer nombre y resultó luego ser una estafa piramidal, ¿no? Pues cosas así, ¿no? ¿Y se ha recuperado algo ahí? Bueno, después de no sé cuántos años, con litigios y tal, en Estados Unidos, pues poco a poco va llegando, pero vale. Suerte, sí. O sea, y claro, dices, no, ¿cómo haces la due diligence de la due diligence, ¿no? Pues bueno, al final, sobre todo, dedicarle tiempo a entender dónde metes el dinero, ¿no? Y después, pues en la parte de directas, yo te diría, oye, pues está muy bien, y sobre todo en la fase más seed, ¿no? Y vosotros en esto sabéis muchísimo, es entender el modelo de negocio, pero sobre todo también saber el emprendedor, ¿no? La fase seed es muy de la persona. Total. Y de tener una buena relación con él y saber decirle en este momento o reflejar la realidad, ¿no? Quizá uno de los grandes aprendizajes de la inversión directa es dejar hacer, pero también decir que las cosas no se están haciendo bien cuando lo ves desde fuera, ¿no? Porque los emprendedores muchas veces, que yo creo que son personas con una inconsciencia brutal, ¿no? Pero que lo hacen súper bien y que son muy necesarios. Decir, tú estás con tu modelo de negocio, tu producto que va por aquí, pero el mercado está diciendo, bueno, sí, pero quizás es más por ahí, ¿no? Pues que en la parte de directo te diría buscar emprendedores que sepan navegar el mercado y pivotar, y en la parte de equities cotizadas de no enamorarte de una compañía, ¿no? Fijarte un objetivo de rentabilidad y saber cuándo vender. Muy bien, no sé, Marc, si tienes...
No, yo creo que ha quedado todo muy claro y sobre todo, Albert, agradecerte pues la transparencia y sobre todo felicitaros porque yo creo que sois una gestora o un family office muy profesional y muy avanzado, ¿no? Porque ya estáis hablando desde el 2003 que hacíais inversiones directas en startups. También, sobre todo, agradeceros el apoyo al ecosistema que estáis haciendo, ¿no? Sobre todo lo que nos toca a nuestra parte. Sé que habéis invertido en muchísimas startups, como has comentado, y el apoyo a los fondos que hacéis creo que es súper necesario, ¿no? Y nada, agradecerte la presencia, la transparencia y... Bueno, gracias a vosotros por la oportunidad y bueno, y espero que al menos haya sido una conversación que sobre todo se haya entendido. Hemos aprendido un montón. Y que al final esto es nuestra estrategia, esto es lo que hacemos desde nuestro Family Office y que no tiene que ser el estándar. O sea que al final cada uno hace lo que cree que tiene que hacer con su patrimonio. Muy bien, pues genial, mil gracias, Albert, por tu tiempo. Chao. Gracias. Chao. For Founders es el vehículo de inversión, un angel fund creado por otros emprendedores que han montado ciertas empresas de éxito, por Javier Peztenesa, fundador de Dreams, que lo sacó a bolsa por más de 1.000 millones, Marek Fodor, cofundador de Atrápalo, y luego vendieron Cantox por más de 120 millones de euros, y nos dedicamos a invertir en proyectos en fases iniciales, tickets desde 100.000 euros hasta 4 millones de euros. El gran diferencial es que al final nosotros somos operadores, hemos montado empresas y podemos acompañarte en esa fase. Si te apetece, estás buscando financiación, contáctanos y vamos a ver qué podemos hacer conjuntamente. Además, para aquellos que os habéis perdido toda esa fase de financiación de Venture Capital, pero vuestras compañías están creciendo, nosotros tenemos un día a la semana, 1 hora a la semana, una jornada donde recibimos proyectos que a lo mejor no estáis buscando financiación, pero vuestras empresas están creciendo, donde podemos conocernos, compartir conocimiento y hablar con vosotros. Aquí en las notas del episodio encontraréis el link, apuntaros y os llamamos.